Jóvenes, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase, ¿ya? Bien. En la última clase habíamos estado viendo la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? La segunda ley de la termodinámica que tenía que ver con el concepto de entropía. Entonces, entramos de lleno a entropía, ¿ya? Entropía representado con la letra S. Estamos poniendo que es una propiedad de estado. Propiedad de estado quiere decir que solamente dependen del estado inicial y final, ¿ya? No depende de la trayectoria. Estos son derivadas exactas. Muy bien. Además se encontró aplicando el ciclo Carnot, se encontró que para las máquinas que dependen de las temperaturas, máquinas térmicas, la eficiencia eta era igual a 1 menos el quebrado de los dos calores. La razón, este es Q de baja a temperatura baja y Q a temperatura alta. La razón por la que se pone acá valores absolutos es ¿por qué razón? Porque en los calores hay signos positivos y negativos. Entonces esta eta tiene que ser menor que 1, ¿no? Entonces esto me garantiza que sea positivo, positivo, el quebrado es positivo, 1 menos una cantidad menor que 1, ¿ya? O equivalente a 1 menos el cociente de temperaturas. Aquí no lleva el valor absoluto porque trabajamos con temperaturas absolutas, ¿no? No hay negativos en temperaturas absolutas. Entonces esto me garantiza de que efectivamente este cociente es positivo, ¿no? 1 menos una cantidad igual que la parte izquierda. Bien, entonces si ambas igualdades dicen lo mismo sobre eta, entonces podemos igualar las partes derechas. Igualando las partes derechas tenemos entonces 1 menos el cociente de los calores, 1 menos el cociente de temperaturas. ¿Conforme? Bien, entonces este calor tiene signo negativo. Con este negativo se positiviza y me sale esto de acá. Esto, el lado derecho, igual, conforme. 1 y 1 se cancelan y me están quedando el cociente de calores igual al cociente de temperatura con signo negativo. Cambiando de posiciones de los medios, ¿no? T sub B pasa para acá y Q sub A pasa para acá. Con la condición de que estén todos los B y los A. ¿Ya? A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Aló. ¿Qué tal? Sí. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Sí.
Aló, jóvenes, disculpen, ya, estoy con audio, ya, disculpen. Entonces, estábamos diciendo, eh, aquí estábamos diciendo de que el uno con el uno se va y me queda los cocientes de calores con los cocientes de temperaturas, ¿no? Y acá hago de que todo sea para el de baja, BB, aquí A, alta, alta, ¿ya? Entonces he llegado a esta condición. Esto lo paso al primer término, me quedaría esto que está acá, que sería igual a cero. Ya, entonces aquí las fuentes de temperaturas altas podrían ser varias, o las fuentes a la que se está depositando, se está botando el calor pueden ser varias también. Entonces estamos haciendo sumatoria de calores entre T, porque este es Q entre T va a ser igual siempre a cero. Oiga, pero esto es válido para procesos que son reversibles. El proceso reversible es un proceso teórico, ¿no? Es un proceso teórico. Aquí igualamos a cero. Todo lo que estamos haciendo acá es para procesos reversibles, ¿ya? Está igualado a cero. Muy bien. Oiga, pero los procesos pueden ser también irreversibles. Muy bien. Entonces, para procesos irreversibles, entonces esta sumatoria de lo Q sobre T debe de ser menor que cero. ¿Ya? Entonces, esta última que está acá se llama la desigualdad de Clausius, válido para procesos irreversibles, ¿ya? Válido para procesos irreversibles. Ya, muy bien. Entonces, bien, entonces vamos nosotros a definir el cociente de Q sobre T, ya sea reversible o irreversible, pero este cociente de Q sobre T como es, que es la entropía, ¿ya? Entonces, un diferencial de calor sobre la T, que es constante, va a ser un diferencial de S. ¿Ya? Entonces, dice, diferencial de S es una medida directa del desorden que se produce en un determinado proceso. O sea, esta entropía me va a medir el desorden en un proceso. Muy bien. Los procesos espontáneos, nosotros vemos en forma directa, en forma experimental, de que van al desorden. El caso que vayan al orden es un proceso muy difícil. No es que sea muy difícil, sino que no es espontáneo. Como les decía en clases anteriores, por ejemplo, cuando entramos al salón de clase, cuando vamos en forma presencial, entramos en desorden. Es lo espontáneo, es lo natural, ¿no? Entonces ahí ese desorden es espontáneo. En cambio, si nosotros entraríamos en forma ordenada, por decir por tallas, por sexo, por edades, ese ya es un proceso que implica un esfuerzo adicional y eso no es espontáneo. Eso tiene que ser ya dirigido, forzado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Ya. Muy bien, entonces vamos a tomar en cuenta algunos procesos irreversibles, como es el caso de la fusión, ¿no? Cuando pasa de líquido, estamos fundiendo, estamos fundiendo el sólido, ¿no? El sólido hasta el líquido, fusión. Oiga, pero el caso de la entropía en el líquido es mayor que la entropía en el sólido. En el sólido las moléculas están, por decir, cristalizadas, están, en algunos casos, obedecen a una estructura geométrica, en el caso de los sólidos. En el caso de los líquidos ya hay desorden en las moléculas. Entonces, la entropía en los líquidos es mayor que la entropía en los sólidos. Por las mismas consideraciones, la entropía en el vapor, las moléculas están en el estado de vapor, están en movimiento caótico, ¿no? Hay mayor desorden que en el estado líquido.
que en el estado líquido. Exactamente. Perdón, no le escucho bien. ¿Cómo se podría enseñar? No le he escuchado bien, señorita Fonseca. Aló. Si no me puedes escribir en el chat. Eh, bien. Entonces estábamos viendo lo que sucede en los procesos donde hay una fusión, donde hay evaporación y hay disolución para conceptualizar cómo es la entropía en estos casos, en estos estados, ¿no? Ya, ahora, dice la segunda ley de la termodinámica, ¿qué cosa me indica? Me indica que la entropía del universo, el desorden del universo, siempre aumenta en todo proceso espontáneo, ¿ya? Espontáneo o irreversible, ¿no? Porque si fuera reversible sería cero, pero en todo proceso espontáneo el desorden aumenta, ¿ya? Eso es lo que estamos poniendo. Bien, entonces veamos la siguiente vista. Ahora vamos a ver cálculos de entropía. La entropía S en términos del calor Q. En forma general, entonces, un cambio de entropía es igual a la integral de un cambio o un diferencial de calor entre la temperatura que es constante. Si tiene el signo igual, es necesariamente reversible. ¿Ya? Entonces, para un proceso adiabático, por definición de adiabático, la transferencia de calor es cero, entonces el cambio de entropía sería cero, ¿no? Es cero. ¿Ya? Muy bien. En un proceso isotérmico, para un gas ideal, nosotros sabemos que el delta de U en un gas ideal depende de la temperatura. Y si no hay cambio de temperatura, entonces no hay cambio de delta de U. Delta de U es cero. Entonces, si delta de U es cero, jóvenes, entonces si yo aplico la primera ley, ¿no? Yo aplico delta de U es igual a Q más W, y delta de U sería cero, entonces Q sería igual a menos W, ¿no? Bien, entonces W es igual a menos nRT logaritmo del cociente de volumen. Con este menos se hace más. Tendríamos el valor de Q reversible. Entonces, luego, el delta de S, que sería la integral de Q reversible sobre T, ¿ya? La temperatura es constante, entonces la integral del diferencial de calor me daría Q reversible, ¿no? Y tendría 1 sobre T que estaría multiplicando a esto que está acá, ¿no? Entonces T abajo y T arriba me está quedando n veces R logaritmo de los volúmenes para un proceso isotérmico. Perdón, y claro, isotérmico, ¿ya? Para un proceso ahora a volumen constante, isométrico, volumen constante, entonces vamos a tener que el cambio de entropía a volumen constante va a ser igual a C sub B diferencial de T entre T. Recordemos de que Q es igual a C por diferencial de T. Y si ese Q es a volumen constante sería CB diferencial de T. Estos dos que están aquí, estos numeradores, me hacen el calor entre T. Como es a volumen constante, sería el calor específico a volumen constante. ¿Ya? Muy bien, aquí solamente ya estaría integrando, considerando que este CB es constante, saldría fuera. Este es el CB total, este es el CB por cada mol multiplicado por las n que hay, y la integral esta integral del diferencial de t sobre t que me estaría dando el logaritmo. ¿Conforme?
Ahora, para un proceso isobárico, está fallando el micrófono. Aló, 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 aló. Su micro era, profe. A ver, está fallando el micrófono. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Tengo audio? Ya, 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 conforme, ya. Ya, entonces, para un proceso isobárico, la condición es que P sea constante, entonces el cambio de S sería P constante y el C sería en este caso P, ¿no? C por diferencial de TQ. Si ese P sería Q sub P entre T. ¿Ya? Igual que en enantes, sería C sub P por cada mol multiplicado por el número de moles. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las ecuaciones anteriores eran para procesos reversibles. Oiga, pero para procesos irreversibles también podemos tratarlo. Para un proceso irreversible, el proceso irreversible puede ser sustituido por dos etapas que sean reversibles y que me conduzcan al mismo estado inicial y final de S. Toda vez de que S solamente depende es una función de estado, depende del estado inicial y final. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si esto es así, podríamos tener dos procesos, por ejemplo. Un proceso donde el volumen y la temperatura, condiciones iniciales, o sea, B inicial, temperatura inicial, mediante un proceso cualquiera, irreversible, pasa a un volumen final, temperatura final. ¿Ya? Este es un proceso que sería irreversible. Ya, este irreversible entonces lo podemos nosotros tratar, se puede tratar en dos etapas o en dos pasos. Primero considerando la variable B constante y después considerando la presión constante. Si fuese B constante tendríamos B por T sería igual a B por T, inicial y final. Ya, a ver, acá vamos a verlo esto mejor, ¿ya? Entonces, el delta de S sería esta ecuación que está acá, ¿ya? Esta ecuación. N veces C sub B logaritmo de T, logaritmo de las temperaturas, más NR, logaritmo de los volúmenes, ¿ya? De acuerdo a cuando era la presión constante, aquí, ¿no? Cuando era la presión constante acá. Ya. Entonces aquí tenemos esta ecuación. Para un proceso TP inicial que se va a un proceso TP final, tendríamos esta otra ecuación. ¿Ya? Son las dos ecuaciones para procesos irreversibles. Muy bien. Ahora, el desorden o el cambio de entropía cuando existe cambio de fases. Oiga, cuando existe cambio de fases, todo cambio de fase siempre es a temperatura y a presión constante. ¿Ya? Por ejemplo, el agua a 100 grados y a una temperatura constante de 1 atm sobre esa superficie líquida va a ebullir y va a cambiar de fase, pero es a temperatura constante. ¿Ya? Porque si se sobrepasa, por decir a 101, a 105, tendríamos el vapor ya sobrecalentado. ¿Ya? Tendríamos ya condiciones sobre o encima. Si fuese, por ejemplo, de congelación, a una ATM 0 grados se congela. Pero a menos temperatura también está congelada, tendríamos entonces subenfriado. Subenfriado. ¿Ya? Entonces, en el caso de fusión, cuando el sólido pasa al líquido, el Q reversible, ¿ya? A presión constante, calor a presión constante se llama entalpía. Y entonces este proceso de fusión, entalpía de la fusión, que sería el estado final menos el estado inicial. ¿Ya? Entonces el
cambio de S de la entropía de fusión va a ser el calor sobre la temperatura. El calor sería la entalpía de fusión sobre la temperatura de fusión. ¿Ya? Y de igual manera en la vaporización. La vaporización es el proceso de líquido al vapor por efecto de temperatura constante. Tendríamos que el delta de S o la medida del desorden sería la entalpía de vaporización sobre la temperatura constante de vaporización. Bien, ahora veamos ahora los cambios de entropía en procesos ya arbitrarios. ¿Ya? En este caso le estamos poniendo un irreversible en un proceso arbitrario. BT inicial que pase a un BT estado final. Bien, entonces la ecuación aplicable va a ser el delta de S, el cambio de entropía, va a ser igual a la integral de CB sobre T diferencial de T, aumentado ¿ya? En alfa sobre beta diferencial de B, donde recordemos que era alfa, son los coeficientes termodinámicos, ¿no? Alfa y beta. ¿Ya? Integrado desde un volumen inicial hasta un volumen final, en este caso diferencial de T, de una T inicial a una T final. Este sería para este caso, BT inicial a BT final. Pero si fuera PT inicial a PT final, entonces tendríamos esta otra ecuación. ¿Ya? La integral de CP sobre T diferencial de T menos la integral de B alfa diferencial de P, donde alfa y beta son los coeficientes termodinámicos. Bien. Veamos algunos problemas. Un primer problema dice, una mol del gas CO2 se va a transformar desde una temperatura inicial y un volumen inicial a un estado final, temperatura final, volumen final. ¿Ya? Y me está pidiendo cuál es el delta de S para este cambio. Ahora, me dice además, utilice los valores de gas ideal para calcular alfa y beta. ¿Ya? Entonces, además me están dando para como dato de que el CO2 tiene un calor específico molar a volumen constante igual a 31,08 menos 0,01452 T, más esta cantidad T al cuadrado menos esta cantidad T al cubo. Es decir, en este caso, C sub B no es constante. No es constante. Este calor específico a volumen constante va a depender de las temperaturas. ¿Ya? Donde esta ecuación está en grados Kelvin, bueno, y la unidad de esto está en Joule por cada mol y por cada grado de temperatura. ¿Ya? Este sería entonces un primer ejercicio, un primer problema de aplicación. Bien, si nos ubicamos en el problema un ratito, nos abstraemos para ubicarnos en el problema. Un gas, ¿no? Un gas que está cambiando de TB inicial a TB final. Me está pidiendo el delta de S y me está pidiendo utilizar para el gas ideal alfa y beta, la definición. A ver, conceptualicemos un ratito. ¿Ya? A ver, un ratito.
Bien, jóvenes, entonces veamos la solución para este problema, ¿ya? Un gas que está pasando de TB inicial a TB final y me está diciendo utilice el alfa y el beta, pero considere que es un gas ideal, ¿ya? Para la determinación. Bien, solución. Vamos entonces a calcular alfa y beta considerándolo gas inicial, perdón, gas ideal, ¿ya? La definición de alfa. 1 sobre el volumen, la variación del volumen sobre la variación de la temperatura a presión constante, ¿no? Y de beta es menos, con presión, 1 sobre B, la variación del volumen por efecto de la presión a temperatura constante. Muy bien, estas son las definiciones, pero me está diciendo considérelo como gas ideal. Entonces, este volumen por pavo ratón, lo podemos sacar entonces que va a ser igual a nRT sobre P, ¿ya? Por pavo ratón. Muy bien, entonces esto, haciendo la división correspondiente, solamente me va a quedar 1 sobre T, ¿ya? Al hacer el cociente de esto. Por aquí creo que también lo estaba escribiendo a lápiz. Entonces, el caso de alfa para un gas ideal va a ser 1 sobre T. Por las mismas consideraciones, el otro coeficiente beta va a ser menos 1 sobre B, variación de B sobre T, igualito. El B, gas ideal, nRT sobre P, ¿ya? Y la variación de esto con respecto a P, considerando T constante y simplificando, me va a quedar 1 sobre P. ¿Listo? Alfa, entonces para gas ideal me va a valer esto, 1 sobre T, y beta me va a valer 1 sobre P. Listo, ya calculamos entonces el valor de alfa y beta. Ahora, este proceso TB inicial a TB final es un proceso entonces irreversible. Lo podemos desglosar en dos reversibles. Uno que sea volumen constante y el otro que sea temperatura constante. ¿Ya? A volumen constante entonces el que varía es la temperatura y a temperatura constante el que variaría sería el volumen. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos visto la ecuación que hemos puesto en la vista anterior. Delta de S sería la integral de este valor más la integral de este cociente cuando se trata de TB. Bien, jóvenes, entonces aquí estamos ahora reemplazando valores, ¿ya? Estamos reemplazando valores. En lugar de alfa, le estoy poniendo entre alfa y el cociente de alfa entre beta. Aquí tenemos lo que vale alfa entre beta. Me está saliendo entonces P sobre T, ¿no? Al numerador y esto queda al denominador. P sobre T. Diferencial de B. Diferencial de B. ¿Ya? Ok, entonces aquí esta primera integral la mantengo igual y esta segunda integral de P sobre T, P sobre T, NR sobre B, NR sobre B, pavo ratón, ¿no? Pavo ratón, ¿ya? Pavo ratón, muy bien, estamos de acá con esto de acá. Y entonces ya podríamos integrar. N es constante, R es constante, me quedaría acá el logaritmo, ¿no? El logaritmo de B, el logaritmo de B. Aquí hay un más, sería R, 8.314 Joule por cada grado de temperatura y por cada mol, que se va con esta mol de acá, y me queda el logaritmo de los volúmenes. Ahora, la primera parte de aquí, esta primera parte lo estoy desarrollando acá. CB. CB era una ecuación que estaba en función de T, ¿no? CB era una ecuación que estaba en función de T. Aquí está. CB en función de T. Ya no es constante. Entonces, ese CB lo pongo dentro de la integral, ¿no? Ahí está CB. Todo este numerador sería el CB dividido entre T por diferencial de T. Más
más esto que ya lo hemos visto, el R que sale aquí afuera, por cada mol y con esta mol se van y me queda el logaritmo de B, ¿no? Bien, entonces aquí habría que integrar y sería por partes, bueno. La primera integral 31,08 entre t diferencial de t menos sería 0,01452 diferencial de t, porque t y t se van acá, y aquí sería más 3,1415 por 10 a la menos 5 t diferencial de t, ¿no? Un t se va con este de acá, y este t sub 3 con este t me queda t al cuadrado, donde no es difícil la integración, sino que es un poquito larga nada más, ¿no? Bien, entonces ejecutado la integral y tomándole los valores, ¿no? De 320 a 650, me va a quedar estos resultados, ¿ya? Me queda estos resultados. ¿De acuerdo? Bien, con las respectivas unidades, ¿no? Entonces ahí ya ejecutado el número me está quedando ese valor de la variación de la entropía. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, señores? Bien, ok. Pasamos entonces a otro problema, ¿ya? Problema. Tenemos otro gas, ahora base TP inicial hasta un TP final. Calcule el valor de la variación de entropía para este proceso utilizando los coeficientes termodinámicos que son alfa y beta. Para el cálculo igualito de alfa considere comportamiento ideal. En este caso ya no me dan el CB sino el CP. ¿Ya? El tratamiento sería exactamente igual. Tal vez teniendo en cuenta que en el ejercicio anterior, que podríamos repetir acá, sería lo mismo, pero sería repetitivo, el valor de alfa. El valor de alfa ya lo hemos calculado anterior, el valor de alfa para un gas ideal, ¿no? Ya lo hemos calculado en el ejercicio anterior. Entonces, tendríamos de que para este caso, tendríamos los dos casos, a presión y a temperatura constante, pero ya esta ecuación ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Y entonces, además, el caso de alfa, por si acaso, es 1 sobre t que se ha calculado en el problema anterior, en el ejercicio anterior. Entonces habría que reemplazar los valores acá, ¿ya? N veces el CP por cada mol entre t diferencial de t, que me da el logaritmo, menos esta integral, ¿ya? Entonces, pero alfa es 1 sobre t, ¿no? 1 sobre t. Entonces b sobre t. B sobre t me va a quedar, ¿no? B sobre t y que B sobre t que va a ser igual al volumen por alfa, ¿ya? Entonces de aquí simplemente, aquí tengo yo el volumen por el alfa, ¿ya? Y entonces aquí ya puedo ejecutar la integral, logaritmo menos la integral y reemplazar valores, pues, ¿ya? Reemplazar valores como eran antes, menos menos esta acá. N, que vale 2,5 en este caso ahora, R 8,314, logaritmo de las presiones que tengo los datos. El CP que conozco conozco la ecuación en función de la temperatura. ¿Ya? Muy bien, entonces ejecutando tendría pues estos valores y resolviendo estos números, que sería con respecto a la primera integral a la segunda integral, me estaría dando 48,6. O sea, es un valor positivo de S. Entonces el S ha aumentado, pues, ¿no? Entonces es factible eso. Lo que no es factible
es de que el S sea negativo. Si el S es negativo, quiere decir que no hay desorden, hay orden. Ah, y si no es orden, no es, pues, no es espontáneo. Si hay desorden, es espontáneo. Si es positivo, hay desorden. Y si hay desorden, es espontáneo. Ya, muy bien. Entonces, de acá hasta aquí habríamos visto ya todo lo que corresponde a la segunda ley de la termodinámica. Máquinas térmicas y la entropía en los diferentes casos. Lo que nos correspondería ver ahora sería ver la inversa de máquinas térmicas, ¿ya? Las refrigeradoras y bombas de calor, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, señores? La próxima semana, el día viernes de la próxima semana, estaríamos ya haciendo la exposición, ¿cierto? Hay algunos que ya están enviando al correo su trabajo monográfico, ¿ya? Bien. Por el momento nos vamos a quedar acá, jóvenes.